María, la mujer que a tantos inspiró, poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos míos, con alegría los he elegido y los guío, porque en ustedes, hijitos, veo personas de fe, esperanza y oración. Hijitos, que los guíe la dignidad de ser míos, y los guío a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Estoy con ustedes para que la paz triunfe en ustedes y a su alrededor, porque con esa intención Dios me ha enviado a ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el año de la oración. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, martes de la primera semana del Salterio. Celebra nuestra Iglesia Católica hoy la memoria de San Pedro Crisólogo, obispo y doctor. Fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia. A la gente le agradaba mucho sus sermones y por eso le llamaron Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Era conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir la verdadera y más importante aspecto de nuestra doctrina cristiana y lograba la conversión de muchos. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Llegó a la casa del Padre el 30 de julio del año 451. Pensamiento josefino para la fecha. Y sin embargo, cuánta generosidad, con cuánto cariño, con cuánto silencio e inalterable resignación aceptaste de las manos de Dios incluso la espada de dolor por nuestro propio bien. ¿Cómo podría agradecerte, oh mi dulcísimo santo? Deseo imitar tu generosidad y a cualquier noticia dolorosa diré junto contigo que se haga la voluntad de Dios. Esto lo dijo el beato Bartolo Longo. El próximo viernes tenemos dos realidades, dos acontecimientos sumamente importantes para nuestra vida espiritual. Uno, primer viernes de mes, día muy especialmente dedicado al corazón de Jesús, para desagraviarle, pedirle perdón por tantas ofensas que de continuo le inferimos, sobre todo a través de nuestro prójimo. Día de la confesión, día para recibirlo en la Santa Eucaristía. Otro acontecimiento el viernes, muy especial. La Iglesia Católica, con motivo de la porciúncula franciscana, concede la indulgencia plenaria a todas aquellas personas que, confesadas y comulgando, acudan a una comunidad franciscana, a una parroquia regentada por franciscanos, a un convento, a una comunidad siempre regentada por franciscanos o franciscanas,
oren al Santísimo un ratico, oren por las intenciones del Papa y esto hace que obtengan la indulgencia plenaria. Recordemos que la indulgencia plenaria se gana por uno mismo o por un difunto, según el sentimiento espiritual de cada orante. Atención, esta indulgencia extraordinaria se puede ganar desde el jueves a las 12 del día hasta el viernes a las 12 de la noche. Bien, tenemos una fiesta muy importante, además de las que hemos anunciado y enunciado al comienzo del programa. El miércoles, último día del mes de julio, recordamos a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es un santo especialísimo en nuestra Iglesia Católica. Se distinguió mucho porque fue el santo del discernimiento. San Ignacio tenía un discernimiento especial sobre todas las circunstancias que rodearon su vida. Él interpretaba todo y por eso se le invoca mucho para que interceda ante el Señor por nosotros y adquiramos el hábito y la capacidad de discernir. Y San Ignacio escribió una obra magnífica para la posteridad, los ejercicios espirituales en régimen de silencio. Y entonces esto ha hecho de San Ignacio un santo muy especial en nuestra Iglesia Católica. Por eso nosotros en Nava Comunicaciones y en los centros María Reina de la Paz siempre cada año insistimos y organizamos en las tandas de ejercicios espirituales en ambiente de silencio, porque Dios habla en el silencio. Este año la tendremos en el mes de octubre, estaremos 3 días internos, silenciosamente. Nosotros todos los años hemos facilitado para muchas personas que no tienen una economía muy definida, ir abonando al costo de la tanda de ejercicios, porque estamos pues pagando en una casa de espiritualidad, en este caso en la Casa de las Lauritas, en la zona rural del municipio de Girardota. Hacemos los ejercicios espirituales, tienen un costo lógicamente porque está el transporte, está la manutención, está el alojamiento, está el conferencista, está todo ello. Pueden ir abonando poco a poco acá en Nava Comunicaciones para pues aportar y tener ese día el derecho a asistir. Ejercicios espirituales según el régimen de silencio de San Ignacio de Loyola. Estamos con Luis Horacio Lora porque hoy vamos a hablar de San Ignacio y mañana también, y vamos a hablar de muchos aspectos. Luis Horacio. Gloria a Dios. A la mayor gloria de Dios sea este programa, que fue el lema que tuvo San Ignacio para sí mismo y para su comunidad. Y que en síntesis podríamos atrevernos a decir que los ejercicios espirituales es toda una metodología inspirada por el Espíritu Santo a Él para hacer de nuestra vida la mayor gloria de Dios. Quisiera como destacar en esta generalidad e introducción a la fiesta de San Ignacio la singularidad de su vida personal. Era un militar muy destacado y en una batalla cae herido, y en esa convalecencia él, que no era ningún propiamente religioso, agotado los libros de lectura de la caballería de esa época, le dicen hay unas historias de santos, y empieza a leer esas historias de santos. Y he aquí el camino de Dios para cada uno. Por medio de esa historia de los santos, le toca el corazón y el Espíritu Santo lo ilumina y él llega a la conclusión: si estos pudieron hacer esto por Dios, por la Iglesia y por el mundo, yo también podría hacer algo igual. Pues lo hizo, y lo hizo más que muchos de sus antepasados, sin desmeritar la santidad de los santos, de las historias de santos que leyó. Entonces, cabe destacar esa conversión tan singular, ese llamado de Dios que lo transforma y lo convierte en uno de los religiosos más trascendentales de la Iglesia, con sus ejercicios espirituales y con la fundación de la Compañía de Jesús. Son dos cosas con las que él incidió, está incidiendo y seguirá incidiendo en la historia de la humanidad y en la historia misma de la Iglesia.
Pero también cabe destacar la devoción particularísima y ferviente a la Santísima Virgen. A ella le dedica su vida, a ella se encomienda y a ella encomienda toda su obra. Vamos de pronto más adelante a mirar y a enfocar toda esta devoción de la Virgen que estamos hablando, ¿de dónde nos llegó? Uno de los caminos fue por medio de San Ignacio y de su compañía de Jesús. Entonces, podríamos decir que la presencia de María en América Latina, desde el mismo descubrimiento, en gran medida está impulsada por la compañía de Jesús, que fue enviada por el Brasil, los primeros misioneros, directamente por San Ignacio. Directamente por San Ignacio. San Ignacio no vivió tanto tiempo para hacer una obra tan sumamente grande, poderosa e influyente. Él nació, y aquí cabe también destacar, en 1491, un año antes del descubrimiento, y muere en 1556. O sea, que vivió un poco más de medio siglo, pero la incidencia llega hasta hoy a nosotros. Y esta devoción que se extendió por toda América Latina desde el principio del descubrimiento, está presente San Ignacio. Y está presente con sus ejercicios espirituales, con sus jesuitas que los promueven y con la devoción a la Santísima Virgen promovida por ellos y mandado por el mismo San Ignacio. Precisamente, en consonancia con lo que estás diciendo, San Ignacio, junto con otros líderes y junto con otras comunidades religiosas, son los responsables de la marialidad que contiene, que se vive en América Latina. San Ignacio influyó mucho en la evangelización de América Latina. Hay un escritor, Antonio González Dorado, de la Compañía de Jesús, que hizo una obra muy hermosa al respecto. En esa obra vamos a apoyarnos nosotros para las meditaciones sobre San Ignacio, sobre María en América Latina, que haremos hoy, mañana y cuando se pueda, ¿no? Porque allí se trata del discernimiento sobre la Santísima Virgen María en la espiritualidad ignaciana. Antonio González Dorado nació en Asturias en 1961 y estudió filosofía en Salamanca y Madrid, teología en Frankfurt. O sea que es un español como San Ignacio. Como San Ignacio, trabajó con el padre Yacuría, que fue martirizado acá en Centroamérica, en esa época dura de las guerrillas, en El Salvador. En fin, de todas formas, es una persona muy valiosa y muy digna de crédito. Una de las características más sobresalientes, dice él, del catolicismo latinoamericano es su devoción a la Virgen. Eso está claro. Virgilio Elizondo llega a afirmar que es un hecho innegable el que la devoción a María es la característica del cristianismo latinoamericano más popular, persistente y original. Ella está presente en los mismos orígenes del cristianismo en el Nuevo Mundo. Desde el principio, la presencia de María confirió dignidad a los esclavizados, esperanza a los explotados y motivación para todos los movimientos de liberación, incluso dejando de lado su interpretación. No se puede negar el hecho de la devoción a María, y nosotros aprovechamos para indicarles que esa leyenda negra que se ha tejido sobre España es eso, negra, es una falsedad, una leyenda impuesta y divulgada por otras potencias europeas y también por los lados de Norteamérica para opacar el influjo cristiano y libertador de las poblaciones latinoamericanas. Por España la esclavitud no fue tan cruenta como en otros lugares, gracias a España. Y gracias a la Iglesia. Y gracias a la Iglesia. A la obra de los misioneros. Es que es eso, que la Iglesia atemperó el sentido voraz
de muchos de los conquistadores. Y fuera de ello, hombre, trajeron la cultura, trajeron la fe y no se aislaron de la población, se mezclaron con la población, diferente a las culturas sajonas que aislaron en reservas a los indígenas, no se mezclaron. Aquí tenemos monos, blancos, trigueños, morenos, afroamericanos. Es decir, mestizos. Mestizos. Porque están mezcladas las dos sangres. Porque exactamente, no hubo discriminación. Cabe entonces recordar que este autor, Elizondo, asistió aquí en Medellín con su arzobispo de Texas al CELAM, cuando se celebró aquí después del Congreso Eucarístico y que vino... Sí, la Conferencia Internacional Pablo VI. Latinoamericana, el Exacto. CELAM. Él había nacido el 28 de agosto de 1935 y murió hace 5 años, el 14... murió recientemente, en el 2016. Y fue un sacerdote y activista comunitario mexicano-estadounidense que también fue destacado estudioso de la teología de la liberación y la hispana, ampliamente considerado como el padre del pensamiento religioso latino en Estados Unidos. Elizondo fundó el Instituto Pastoral de la Universidad del Verbo Encarnado. También fue cofundador del Centro Cultural Mexicano-Americano, un grupo de expertos para académicos y líderes religiosos para desarrollar el ministerio pastoral y la teología desde la perspectiva hispana. Tenemos también que otro autor, Vargas Ugarte, ha visualizado este hecho en su extensa obra La historia del culto de María en Iberoamérica y de sus imágenes y santuarios más celebrados, publicado en Madrid en 1956. Rubén Vargas Ugarte fue sacerdote jesuita e historiador peruano, rector de la Universidad Pontificia Católica del Perú y director de la Biblioteca Nacional de Lima. Nació en 1886 y murió en 1975. Por otro lado, tenemos que los obispos latinoamericanos han visto en la Guadalupana, y nos estamos yendo hacia el norte de América Latina, el símbolo del continente. Y miren qué observación tan atinada de los obispos latinoamericanos. Comillas, el evangelio encarnado en nuestros pueblos lo congrega en una originalidad histórica cultural que llamamos América Latina. Esa identidad se simboliza muy luminosamente en el rostro mestizo de María de Guadalupe, que se yergue al inicio de la evangelización. Y ya más reciente, y en nuestra propia época, y que lo vivimos la mayoría de nosotros, Juan Pablo II ha intuido que María y, decía él, sus misterios pertenecen a la identidad propia de estos pueblos y caracterizan su piedad popular. Este fenómeno, pues, mariano, tan rico y complejo, tiene históricamente su explicación, que se ha intentado desarrollar en el libro De María Conquistadora a María Liberadora. Creo que se puede, pues, atribuir a dos causas fundamentales: la generalizada y ferviente devoción mariana de los primeros colonizadores y de todos los evangelizadores de la época de la colonia, y la ajustada incorporación de María al símbolo de la maternidad, tanto de las culturas aborígenes como de la nueva cultura mestiza, que progresivamente se fue desarrollando en el continente. Para los indígenas, María se revistió de Cansin, de Virgen Cola, Pachamama, o de Tupasi. Para criollos y mestizos, la Virgen María rápidamente se americanizó, constituyéndose en la madre de todas las futuras naciones de América Latina. Interesantísimos datos. Pero a ver, ¿cuál fue la influencia
de los evangelizadores, esta palabra hay que resaltarla, en la difusión y enraizamiento de la devoción a la Virgen María en América Latina. Además de la acción evangelizadora del clero, podemos llamar la atención sobre esto que estás prácticamente preguntando. Además de la acción evangelizadora del clero secular, hay que resaltar y destacar la labor desarrollada por 5 grandes familias religiosas: los dominicos, los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Hombre, es muy importante este relato, esta acotación, porque es la Iglesia a través de sus congregaciones, De sus comunidades religiosas. de sus comunidades religiosas. Qué bueno repetir, Luis Horacio, el nombre de estas comunidades. Bueno, los dominicos han sido los predicadores muy connotados de la Uno de los mejores predicadores de la fe. en competencia con los jesuitas. Son los más ilustrados. Por emplear la palabra competencia, no. Sí se puede, pero no en sentido de rivalidad, sino de Complementariedad. complementariedad. Por ejemplo, los dominicos y los jesuitas tienen una diferencia en la concepción de la gracia. Bueno, son Y sutilezas. eso ha hecho que desarrollen la teología. Sí, son sutilezas teológicas, pero dos congregaciones, 2 órdenes santas, porque fuera de ser congregaciones son órdenes Exacto. religiosas. ¿Y qué habla de los franciscanos, hombre? Esa labor titánica de los franciscanos. A quienes debemos el impulso en el pueblo de Dios desde el primer milenio y desde fines del primer milenio el dogma de la Inmaculada. No, más bien desde comienzos del segundo milenio, porque San Francisco lo ubicamos en el 1200, sí. Eso. Aunque ya venía trabajándose esa idea tremendamente y profundamente. Bueno, pero qué bonito la labor de los franciscanos. Oye, los mercedarios Los mercedarios, que son rescatistas. claro. Cuando Jorge Robledo funda la ciudad de Santa Fe de Antioquia, aquí en este territorio antioqueño colombiano, el 4 de diciembre de 1541, el 18 de diciembre se hace la primera misa solemne por un mercedario. Vea, mire. La primera misa, cuando baja el Señor a territorio antioqueño, que se acaba de fundar la ciudad madre, y por eso se llama ciudad madre, y diócesis madre. Es un mercedario el que celebra la misa. Y estamos en tiempos de la conquista. Exactamente, pues acababa de fundar varios días antes la ciudad desde el punto de vista, diríamos, jurídico. Claro, es decir, el recorrido de la Santísima Virgen María. Los 5 grupos o comunidades religiosas coincidían en una marcada devoción a la Virgen. Por eso te decíamos, ese recorrido de la Virgen Santísima en el corazón de los conquistadores, con sus defectos, con todas sus, diríamos, manías, y muchos con sentido esclavizante, pero no todos. Pues hombre, regaron la devoción en todas partes, en Latinoamérica, a la Santísima Virgen María. ¿Por qué razón providencial? Porque María abre el camino para que pase Jesucristo. María, Es decir, ella es la gran conquistadora claro, de esos territorios para el reino de Dios. María es la primera evangelizadora. Fijémonos, y ahora mencionaba Luis Horacio a Guadalupe. ¿Por qué Guadalupe se presenta en nuestro continente hispano? Porque no se presentó antes allá en Norteamérica ni en Canadá, aunque hay mucho ascendente hispano también, pero oficialmente, ¿dónde comenzaba la hispanidad? En México. En México, frontera con Estados Unidos, hacia el sur, hasta la Patagonia. Y entonces Nuestra Señora
irrumpe en Guadalupe en 1531, es decir, recién empezada la conquista. Y la imagen con dos características espléndidas y extraordinarias. Rostro de indígena. Rostro de indígena. Y el seno llevando a Jesús, que lo está encarnando. Eso está extraordinario. La marialidad en América Latina, seguiremos con el tema. Vamos a invitarles con todo cariño a visitar ABA Comunicaciones Pastorales. Allí encontrarán estampas, medallas, cristos, tarjetas, camándulas, música muy hermosa, conferencias, escapularios, afiches, imágenes de santos de nuestra devoción. Este almacén no se tiene con un sentido comercial, se tiene solamente como un, diríamos, recurso para alimentar nuestra piedad y también conseguir algunos beneficios económicos para el sostenimiento de esta obra de evangelización. Seguimos atendiendo las patentes de la Liga de la Misa. Devoción hermosa, excelente regalo para quienes tienen algún logro o excelente consolación para quienes tienen algún duelo en sus vidas. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.